la inflamación crónica. Bien, creo que muchas personas hemos oído ya desde hace un tiempo hablar de este tema y tenemos el honor de contar con un ponente de gran trayectoria profesional y quiero que me permitan que le vamos a presentar al doctor Abelardo Roldán, licenciado en medicina por la Universidad de Sevilla desde el año 1981. El doctor es médico naturista con una sólida formación dietética, nutrición, intolerancia alimentarias y psicoterapias. Desde 1989 trabaja en su consulta privada en Boadilla del Monte, en Madrid, ayudando a sus pacientes a mejorar su calidad de vida a través de un enfoque integral de salud. Bueno, es un privilegio tenerlo aquí con nosotros y estoy segura de que esta charla será de un gran valor para todos. Así que sin más preámbulos y sin más espera, le voy a ceder la palabra al doctor Abelardo Roldán. Así que, doctor, adelante y muchas gracias. Muy bien, Isabel, muchas gracias por esta presentación y buenas tardes a todos. Bienvenidos a este Zoom, donde vamos a hablar de un tema apasionante para todos aquellos que les interese la salud y para todos los profesionales sanitarios que hoy nos acompañan. Seguro que va a ser de vuestro interés. Vamos a hablar de lo que es la inflamación crónica y el por qué le llamamos a esa inflamación, le llamamos la enfermedad silenciosa. ¿Mm? Un momentito. Aguanta. Perdón. Sin problema. Vale. Bien, la inflamación leve crónica. A modo de introducción, estos cuatro puntitos que aparecen aquí, porque la inflamación leve crónica favorece muchísimas enfermedades crónicas y degenerativas. Por eso el motivo de esta conferencia, porque no disponemos de muchos tratamientos que funcionen realmente para corregir lo que es la inflamación leve crónica. Y esto nos lleva a que nuestros pacientes padezcan tendencia a padecer enfermedades crónicas y degenerativas. Y con lo que vamos a hablar hoy verán ustedes que disponemos de un método que está avalado por la ciencia para medir ese trastorno que llamamos inflamación crónica leve, para poderla tratar correctamente y luego volver a medir y valorar los cambios que se han producido, no solamente a nivel clínico en la sintomatología, sino también en los valores analíticos. Y tengo que decir ya que tratar esa inflamación leve crónica no es suficiente hacerlo con la dieta. Veréis que el desbalance, la alteración entre los omega 6, los ácidos grasos insaturados omega 6 y omega 3, que son totalmente esenciales, si eso intentamos corregirlo a través de la dieta, no es suficiente. Pero si utilizamos suplementos que funcionen, suplementos de buena calidad, se puede corregir en 120 días, demostrado analíticamente. Así que vamos a por ello. Todos queremos sentirnos bien, estar en forma y sentirnos sanos, pero la realidad es que aunque la medicina de hoy, la medicina moderna, ha avanzado enormemente, tenemos unos métodos diagnósticos extraordinarios y unos métodos de tratamientos extraordinarios y de cirugía, la verdad es que cada vez hay más personas con enfermedades crónicas, enfermedades que no terminan de curarse y que se alargan en el tiempo y van limitando la vida de nuestros pacientes. Parece ser que actualmente más del 50% de las personas adultas con más de 45 años padecen una o dos, o sea, una o más enfermedades crónicas que arrastran durante años. Y aunque no se muere uno por esa enfermedad, pero sí le limita enormemente en la calidad de vida
tanto física como emocional. Tenemos que diferenciar lo que es una inflamación aguda de una inflamación crónica. La inflamación aguda hay que relacionarla sobre todo con infecciones y traumatismo, que son las causas más frecuentes, y aquí se produce una inflamación que es transitoria y que normalmente se resuelve con el tratamiento. Luego tenemos las inflamaciones crónicas leves o silentes, que son aquellas que afectan a tejidos y órganos de forma imperceptible a veces o de forma sintomáticamente leve, pero que va favoreciendo el desarrollo de enfermedades a las que estamos predispuestas. Sería como una especie de interruptor que con el tiempo puede hacer que aquellas enfermedades a las cuales estamos predispuestos genéticamente se activen, como es la obesidad, como es la diabetes mellitus tipo 2, como son disbiosis y medicamentos, el exceso de gran negativo en el intestino. Hay una serie de trastornos, como es la hipertensión, como son las enfermedades cardiocirculatorias, como es enfermedades neurodegenerativas del Y el sistema quitar el nervioso, implante ya me duele. el Alzheimer, el Parkinson, como son el hígado graso y la tendencia a la cirrosis. En fin, muchísimas enfermedades en las que el fondo de padecer una enfermedad crónica durante mucho tiempo, una enfermedad leve, puede favorecer esas enfermedades. ¿Cómo combatir la inflamación crónica? Aquí tenemos una serie de soluciones, diríamos, dentro del mundo de lo que es la medicina natural, como es una alimentación antiinflamatoria, frutas y verduras, las grasas saludables, omega 3 que se encuentran en el pescado, las nueces, semillas de chía, el aceite de oliva tan importante, especies antiinflamatorias como la cúrcuma o el jengibre, y alimentos a evitar, que serían todos los alimentos refinados, los azúcares, el exceso de grasa, sobre todo las grasas trans que están en los alimentos ultraprocesados, etcétera. La importancia que tiene en esto el hacer ejercicio de forma regular. El control del estrés. Sabemos que el estrés emocional, el estrés mantenido, favorece lo que es el estrés oxidativo a nivel celular que favorece estas inflamaciones crónicas. Luego, el descanso, si tenemos un descanso adecuado de 7, 8 horas al menos, también ayuda a superar estos problemas. Y luego tener hábitos saludables y sobre todo hábitos que no sean tóxicos. Hábitos que no sean tóxicos y tenemos que nombrar el tabaco fundamentalmente y el alcohol. Decía Hipócrates hace ya 2500 años, decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es una frase muy manida en medicina que siempre recurrimos a ella como tantos otros conceptos que derivan del padre de la medicina que fue Hipócrates. Bien, Investigación, tienes que Betty se pase ahí para que te apoyes en Betty. No, estoy... dicho esto, tenemos que hablar de la importancia que tiene la dieta en nuestra salud. Durante muchos siglos o durante milenios, la humanidad ha comido alimentos que obtenía directamente de la naturaleza, de la madre naturaleza, como pone aquí en esta diapositiva. Alimentos que tenían muchas vitaminas, minerales, fitonutrientes, micronutrientes, betaglucano, fibra, grasas saludables y un buen equilibrio entre los omega 6 y los omega 3. Eso ha sido así durante mucho tiempo. La comida era una comida de temporada, no había la necesidad de utilizar, bueno, no había, no es que no hubiera necesidad, sino que no había medios para conservar los alimentos mucho tiempo porque se estropeaban. Y por otro lado, las frutas, las hortalizas maduraban en la planta, en los árboles directamente, recibiendo la luz del sol tan necesaria para que los vegetales maduren correctamente. Y luego los alimentos de origen animal procedían directamente de la naturaleza y se alimentaban de sus alimentos naturales, lo que le ofrecía la naturaleza a cada uno de ellos según su propia idiosincrasia. Mientras que hoy día
comemos muchos alimentos que son preparados por el ser humano, preparados en lo que es la industria alimentaria. Estos alimentos que se preparan en la industria alimentaria, que podemos llamar alimentos procesados y ultraprocesados, son bajos en nutrientes que son fundamentales para la salud. Tienen una alta proporción de azúcar, tienen muchísimas calorías que llamamos calorías vacías porque le falta eso micronutriente, porque le falta las vitaminas, porque le falta fibra, porque le falta omega 6 y omega 3 y hay un gran desequilibrio en esa dieta. Y esto es lo que favorece la enfermedad. Veremos luego cómo una alimentación tan rica en omega 6 y en sustancias que llevan a que en el organismo se acumule los omega 6 proinflamatorios junto a una falta de omega 3 que modulan la inflamación, es lo que nos lleva como causa, diríamos, alimenticia, nos lleva a padecer esta inflamación crónica silente que padece tantísimas personas. Bien, la historia del equilibrio entre omega 6 y omega 3. Sabemos que por la cantidad de análisis que se han realizado, que luego comentaremos, la ciencia actual recomienda una proporción, un balance de 3 a 1 en lo que respecta a omega 6 con respecto a omega 3. O sea, 3 omega 6 frente a un omega 3. Este es Esto es la recomendación ideal que hace la ciencia moderna para mantener un estado saludable y sin inflamación. Esto es un balance entonces de 3 a 1 o menos, o sea, 2 a 1 o 1 a 1, todavía mejor. Pero el punto de inflexión estaría en este balance 4 a 1, a partir del cual ya tendríamos una mayor predisposición a enfermarnos y a inflamar. Hoy día sabemos, por los análisis que se realizan, que el estado actual de muchísimas personas es esta cifra que aparece aquí, de 15 a 1 o más, que puede llegar a 25, a 30. Hoy he atendido a una persona en la consulta que aparentemente está sana, lo ha hecho más que nada por prevención. ¿Y cuál ha sido la sorpresa que se ha llevado? Que presentaba 26 a 1, o sea, 26 de omega 6 frente a un omega 3. Y lógicamente esto favorece muchos desequilibrios en el organismo por la inflamación persistente, inflamación crónica que se produce, que aunque sea leve, aunque sea silente, aunque no sea muy aparatosa, pero favorece el que la persona tenga síntomas y esté limitada en su vida. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de un desequilibrio de omega 6 y omega 3? Cuando la balanza se inclina por un exceso de omega 6 y una falta de omega 3, todos los órganos del cuerpo prácticamente se ven afectados. Se reduce la función cerebral porque un estado inflamatorio leve nos va a generar una neblina mental, nos vamos a sentir torpes, nos vamos a sentir que no tenemos la misma capacidad que antes, que tengo que leer una cosa 2 o 3 veces para enterarme de lo que estoy leyendo, cuando antes no me ocurría. Disminuye la calidad del pelo, de las uñas, de la piel, se reduce la función cardíaca, se reduce la función de los órganos en general, del estómago, de los intestinos, del hígado, y, muy importante también, las articulaciones y todo los tejidos musculoesqueléticos que se inflaman y que nos duele y nos molesta cuando nos movemos. Entonces tenemos que estas funciones alteradas dependen de lo que es la alteración de la célula. La célula, nosotros vamos a hablar aquí hoy de lo que es un protocolo de trabajo para conseguir restaurar las funciones celulares. Las funciones celulares, cuando se enferma, terminan enfermando los tejidos, los órganos y al ser humano. Entonces, si nosotros somos capaces de favorecer la salud celular, entonces vamos a mejorar en esos procesos patológicos que padecemos.
No vamos a hablar aquí de un protocolo de tratamiento, ni de diagnóstico, ni de tratamiento para una patología concreta, para una patología determinada. Aquí vamos a hablar fundamentalmente de cómo favorecer la salud de la célula. Y si nosotros favorecemos la salud de la célula, estamos favoreciendo que la enfermedad disminuye. Si aumenta la salud, disminuye la enfermedad de la célula. Y por lo tanto, es un protocolo de tratamiento que podemos aplicar, en primer lugar, en plan preventivo, para prevenir el enfermarnos y para contrarrestar el paso de los años y el envejecimiento y las limitaciones que eso conlleva, pero también nos puede ayudar para tratar los síntomas de muchas enfermedades. Los síntomas y la causa, diría yo, porque muchas veces la causa de las enfermedades se encuentra en el desequilibrio que padecen las propias células de esos órganos. Por lo tanto, no se trata de un protocolo de trabajo para mejorar enfermedades concretas, sino para mejorar la célula. Y en cuanto la célula mejora, pues lógicamente tenemos más salud y tenemos menos enfermedad. Entonces, cuando tenemos una célula que está con este desequilibrio a nivel de los ácidos omega 6, omega 3, vamos a tener una función celular reducida. Las membranas se vuelven rígidas, se vuelven duras, poco permeables y los nutrientes no se asimilan correctamente ni tampoco pueden salir correctamente los residuos que ese ser vivo, esa célula, produce. Esto afecta, este desequilibrio del balance omega 6, omega 3 afecta a las membranas celulares. Las membranas celulares, saben ustedes que tiene una doble capa lipídica y esa capa lipídica, esa capa de grasa que una de ellas da hacia el interior de la célula y la otra hacia el exterior, va a favorecer, cuando es correcta, todas las funciones celulares. Y no solamente la membrana celular como tal, sino también las membranas de muchos organelos, de las mitocondrias, del núcleo, se forman con esa misma composición, esa doble capa de lípido y esa capa de grasa, perdón, de proteína intermedia. Y es muy importante para que esas membranas celulares y esas membranas de los organelos intracelulares funcionen correctamente, que haya un buen equilibrio en los ácidos omega 6 y omega 3. Entonces, cuando tenemos una nutrición adecuada y conseguimos balancear correctamente los ácidos grasos omega 6, omega 3, fundamentalmente, de los que luego hablaremos, veremos que la membrana celular se normaliza, se vuelve más flexible, más permeable y puede asimilar mejor todos los nutrientes y poder excretar aquellas sustancias, enzimas, anticuerpos, en fin, aquellas sustancias que la célula produce para el resto del organismo y también poder eliminar todos los residuos que la célula va produciendo. Bien, ¿qué proponemos para estudiar y conocer y valorar el estado inflamatorio del organismo? Proponemos un test, un balantest de Cincino muy simple, con un gran soporte científico que se realiza en un laboratorio que veremos más adelante, que se llama Vitas, que se encuentra en Noruega. Es un análisis de sangre seca. Este laboratorio está especializado en realizar analíticas con sangre seca. Es muy fácil, con las manos limpias. Se pincha en la yema de un dedo con una lanceta, que viene dentro de la cajita esta que nos da el laboratorio. Y luego, una vez que se ha pinchado en la yema del dedo, se ponen dos gotas de sangre en una especie de tarjeta, con un papel secante que se deja secar durante un rato. Una vez que la sangre está seca, se mete en un tarjetero, en una bolsa de plástico, en un sobre y se manda al laboratorio. Y al cabo de unos días tenemos el resultado del análisis. Esto está pensado para que la gente no dependa necesariamente de ir a una clínica, a un laboratorio de análisis, a sacarse sangre. Es tan simple que se hace como si fuera la prueba de la glucemia, que uno puede hacer en casa de manera sencilla, y con todo el material que viene en la cajita del test. Entonces, este análisis se hace en casa,
se realiza en un laboratorio independiente con resultados anónimos, porque cada análisis trae, o sea, cada cajita, cada kit con el material necesario para recoger la muestra de sangre, viene con una tarjeta, con una clave de números y letras, y con eso luego entramos en la página web del laboratorio y podemos descargar los resultados. No hace falta poner nombre de la persona, es totalmente anónimo. Este es el laboratorio que está en Oslo, donde se realiza estos análisis. Se llama Vitas. Es un laboratorio que ha colaborado, que tiene una trayectoria muy larga, ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud y con numerosas universidades y centros de investigación, de manera que, bueno, es muy prestigioso y sobre todo en lo que se llama análisis de sangre seca. Ha realizado concretamente este análisis del que estamos hablando, ha realizado ya más de 1,5 millones de pruebas de análisis en todo el mundo y todo está informatizado, lógicamente, y tenemos estadísticas muy interesantes para comentar. Los resultados de más de 1,5 millones análisis realizados muestra que el mundo está en desequilibrio entre los omega 6 y los omega 3. Veis aquí los valores que el continente que mejor está es Europa, y presenta un 95% de 1,5 millones análisis realizados, el 95% está en desequilibrio. Y la media en todo el mundo es del 97% hasta la fecha. Una vez que se realiza el análisis, recibimos en nuestra pantalla el resultado. El resultado, en el caso este, pues presenta un desequilibrio de 33-1. Fijaros lo lejos que está del valor ideal que comentábamos antes, de 3-1. Esta persona presenta 33-1. Esto es bastante frecuente hoy día, como digo, un 95% de 1,550,000 análisis realizados hasta ahora presentan desequilibrio que están por encima de 3-1 y muchos de ellos, sobre todo en aquellas personas adultas que no suelen tomar suplementos de omega 3 y que no tienen una dieta bien equilibrada con algunos frutos secos o con pescado azul salvaje, rico en omega 3, personas que no consumen esto habitualmente, los valores que presenta son valores muy alterados, muy lejos de lo que sería el valor ideal. Y una cosa que a mí me llamó la atención cuando empecé a trabajar con esto es que los peores resultados se presentan en los niños. O sea, nuestros niños tienen una alimentación que no es muy correcta y se puede medir, se puede valorar en los análisis, en este tipo de análisis, porque presentan valores muy alterados. Una vez que se hace el análisis, se hacen unas recomendaciones personalizadas. Está claro que cuando una persona presenta un desbalance de este tipo y sabemos que ese desbalance depende fundamentalmente de la dieta, de una dieta que no es correcta, pues no queda más remedio que dar unas recomendaciones personalizadas sobre la dieta y sobre el estilo de vida. Se hacen unas soluciones a medida. Hay algún suplemento que ayuda muchísimo a recuperar el equilibrio perdido y ese suplemento no se toma de manera estándar, una cápsula o dos cápsulas cada día, sino que se toma dependiendo de los kilos de peso que tiene la persona. Cuanto más pese, necesita un mayor aporte de este suplemento para poderse equilibrar. Por lo tanto, son soluciones a medida, hay que valorar un poquito el estilo de vida y dar consejos según cada caso. Y vemos aquí que esta persona, por ejemplo, tiene unos resultados de 34-1 y en base a estos resultados nosotros sacamos una serie de índices que se obtienen mediante la división
del valor de ciertos ácidos grasos divididos por otro, el ácido araquidónico dividido por el DHA, y eso nos da unos índices numéricos que nos ayuda a valorar pues la fuerza mental, que en realidad esto hace referencia al funcionamiento del sistema nervioso, o la fluidez de la membrana celular, o el nivel de inflamación general que hay en el organismo. Vemos estos índices de los que hablaba se representan de manera muy fácil de interpretar con estos colores del semáforo, de manera que cuando la persona está desequilibrada aparece el valor en la parte roja, si está moderadamente equilibrada en la parte amarilla y si está bien en la parte verde. Entonces, esta persona que hemos visto presenta un desequilibrio de 34:1 en el equilibrio, en el balance omega 6, omega 3. Por lo tanto, está muy lejos del valor de 3:1 y se considera que está muy desequilibrado. Ese valor desequilibrado nos da idea de que esta persona tiene un índice de valor de protección muy bajo, que en este caso se considera 0% de protección para estar protegido ante el desarrollo de cualquier patología interna que pueda presentar. Cuando la persona, en vez de tener su valor tan al límite, lo tiene más cerca de los valores moderados o de los valores correctos, el valor de protección varía en su porcentaje. De manera que es una manera también de cuantificar cómo estamos de protegido ante la opción de padecer enfermedades. Por otro lado está la fluidez de la membrana celular, de la que hemos hecho comentario anteriormente, que es muy importante, y aquí tenemos un valor de fluidez que está mal, pero no tan mal como el anterior que hemos visto. El índice omega 3, que es la cantidad total de la suma del EPA y del DHA, de los dos omega 3 más importantes, y esa nos da un valor, en este caso, de 3,4. Lo ideal sería una cifra de 8 a 12. Por lo tanto, está lejos también del valor real, lo cual indica que hay necesidad de incrementar el consumo de un omega 3 que realmente funcione. Luego está el ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un valor muy importante a tener en cuenta por la acción inflamatoria que tiene de favorecer los procesos inflamatorios. Sabéis que los procesos inflamatorios hay que valorarlo dentro de la capacidad reactiva que tiene la persona ante cualquier patología, cualquier accidente, la capacidad de reaccionar inflamándose para defenderse. Entonces, es el ácido araquidónico es importante que esté con un valor central, ni esté muy bajo ni esté muy alto. Si está muy alto, la capacidad inflamatoria aumenta; si está muy bajo, la capacidad reactiva disminuye, y ninguna de las dos cosas son correctas. Lo ideal es que tenga un valor medio equilibrado. Por otro lado está la fuerza mental. La fuerza mental hace referencia al funcionamiento del sistema nervioso. Sabemos la importancia que tiene el consumo de grasa de buena calidad para el correcto funcionamiento del cerebro y de los nervios, porque 60-70% del sistema nervioso central es grasa, y debe ser grasa de buena calidad, porque si no, pues el funcionamiento neuronal disminuye y el impulso eléctrico a través de los nervios también se altera. Bien, esto es básicamente una interpretación muy rápida, muy somera del análisis al que nos estamos refiriendo, y aquí viene el detalle de los ácidos grasos medidos. Vemos que hay dos tipos de grasa saturada, el palmítico y el esteárico. Esta columna de aquí primera son los rangos deseados de cada uno de ellos. En el caso del palmítico, pues entre 23,12 y 25,05. Las cifras que presenta la persona analizada, que en este caso es 22,30, por lo tanto está por debajo del rango deseado y tiene una variación de 3,6% en negativo. Y esto serían las variaciones en negativo o en positivo según que esté bajo o alto. Como veis, este ejemplo es muy interesante porque es el que más se repite en ese 95% de personas sobre 1.500.000 que se han analizado.
presentan desequilibrio. Y el desequilibrio más frecuente es este que vemos aquí, que tenemos un exceso de omega 6, que en este caso no hay tanto tampoco, pero hay un exceso de omega 6, pero sobre todo hay una falta de omega 3. Esto sí que es evidente porque los cuatro ácidos grasos omega 3 que se han analizado, todos están en negativo con valores de -23, -89, -48 y -28. Entonces, aunque no hay demasiado omega 6, pero lo que sí hay en proporción es una gran falta de omega 3. Y esto es lo que da ese desequilibrio que se cuantifica, cuando veíamos antes, con aquella cifra de 34 a 1. Por lo tanto, hay que balancear estos ácidos grasos para recuperar el equilibrio perdido. Para nosotros en el organismo se nos produce una serie de cascadas enzimáticas, de reacciones enzimáticas, que llevan al organismo a fabricar omega 6 desde el ácido linoleico hasta llegar al ácido araquidónico, utilizando en esa cascada enzimática dos enzimas fundamentales que son la desaturasa y la elongasa. Y en el caso del omega 3, pues se parte del ácido alfa-linoleico para llegar a EPA y DHA. Pero resulta que tanto una cascada, la de los omega 6, como la del omega 3, necesita las mismas enzimas, con lo cual se produce una competición por las enzimas que siempre sale ganando la cascada enzimática, las reacciones propias del omega 6. ¿Por qué? Porque está favorecida porque nuestro consumo de omega 6 es muy alto con respecto al consumo de omega 3. Hay que tener en cuenta de que la dieta de hoy es muy rica en omega 6 o en sustancias, moléculas que favorecen la producción, la génesis de omega 6 y lo contrario con los omega 3. Por ejemplo, sabemos que la fuente de omega 3 actual se limita prácticamente al pescado azul y a algunas semillas y algunos frutos secos, porque ya los huevos, las carnes, muchos alimentos que antes podían tener en parte omega 3 lo han perdido. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, estamos consumiendo muchos alimentos preparados, muchos alimentos procesados y ultraprocesados que llevan muchos aceites vegetales que proceden del girasol, de la soja, del maíz fundamentalmente, y estos tres granos tienen en su composición altas dosis de omega 3 y nosotros estamos consumiendo mucho de estos alimentos que contienen aceites vegetales procedentes de estos granos ricos en omega 6. Por otro lado, sabemos que los animales que están en las granjas, de los cuales luego nos vamos a alimentar, como son los pollos, las gallinas, los huevos que producen las gallinas, muchas veces la ternera, los corderos, todos estos que tendrían que comer pastos en el campo, que tendrían que las gallinas estar en libertad buscando su comida por el campo, comen piensos que se hacen con estos mismos granos. Por lo tanto, estos alimentos están de nuevo muy enriquecidos de omega 6 y faltos de omega 3. Por otro lado, tenemos el pescado. Decimos que los omega 6 se encuentran en el pescado, sobre todo pescado azul. Pero ¿qué ocurre? Que hoy día la mayor parte del pescado que consume la población es de piscifactoría, que en gran parte esos pescados o esos peces de piscifactoría se alimentan también con el mismo tipo de pienso, con pienso procedente del maíz, de la soja, etc. Por lo tanto, volvemos a tener otro alimento más muy rico en ácidos omega 6. De forma que estas reacciones que se producen en el organismo siempre van hacia la fabricación de omega 6 y en detrimento del omega 3, que tan importante es para conseguir ese equilibrio. Nosotros, una vez que se ha realizado el análisis del que hemos hablado someramente antes, proponemos un pequeño cambio o un gran cambio, depende de la persona, en el estilo de vida, en la dieta y le recomendamos un suplemento que balancea los ácidos grasos en el organismo, que es altamente eficaz y haciendo eso 4 meses podemos llegar a un resultado
equilibrado en el análisis. Como vemos aquí, este análisis presenta un valor de 2:1 después de haber hecho el tratamiento durante unos meses. ¿Cuánto tiempo es necesario para conseguir esto? Mirad, el análisis se realiza sobre 2 gotas de sangre seca. Concretamente, se realiza sobre los hematíes, sobre los glóbulos rojos de la sangre. Se estudian sus membranas. Las membranas de los glóbulos rojos, el resultado que dé el análisis es equivalente para todas las membranas de todas las células del cuerpo. Por lo tanto, ese valor es equiparable a cómo está todo el organismo. Y sabemos, por otro lado, que los glóbulos rojos tienen una vida media de 4 meses, 120 días, que a los 120 días hemos cambiado, hemos renovado todos los glóbulos rojos de la sangre. Por lo tanto, si nosotros hacemos un análisis hoy, ponemos un tratamiento a esta persona durante 120 días y repetimos el análisis a los 120 días, vamos a ver los cambios que se han producido. Y eso nos lleva a estos valores. Una persona que puede tener un valor de 20:1, de 30:1, haciendo bien su tratamiento, entre 4 y 6 meses puede conseguir un resultado idóneo o muy cercano a él. He tenido algunos casos pues, que llegan a 6:1, desde 30:1 a 6:1, o a 4:1, o a 2,4:1. Son valores equilibrados que demuestran que el tratamiento ha sido efectivo y todos estos índices de los que antes hemos comentado, el índice de eficiencia celular, de fuerza mental, el valor de protección, se van normalizando. Por lo tanto, es un tratamiento que podemos valorar de una manera muy simple con esas cifras numéricas, o podemos luego valorar también con todos los ácidos grasos que se han analizado, que son 11, y vemos cómo los valores se van normalizando totalmente. Bien, podemos devolver entonces el equilibrio en 120 días, igualando la cantidad de omega 6 a la de omega 3 y por lo tanto todas las funciones de los órganos internos, de la piel, de las defensas, del corazón, del cerebro, mejoran enormemente con este tratamiento. Os puedo comentar el caso de una persona, un hombre que tiene ahora mismo 35 años, que desde que era un niño padece una dermatitis terrible, una dermatitis terrible. Los padres incluso fueron en alguna ocasión denunciados por los servicios de urgencia del hospital porque pensaban que el niño estaba siendo maltratado por las heridas que presentaba, heridas de rascado. El niño se llevaba toda la noche rascándose, tenía el cuerpo lleno de heridas. Esta persona, en 30 años, 27 o 30 años, padeciendo esta enfermedad, ha hecho todo lo que podéis imaginar porque es una persona inquieta, buscadora, y con todos los tratamientos mejora un poquito o mejora mucho, pero al cabo de semanas empieza otra vez a empeorar, a empeorar. Está saturado de cortisona, de tratamientos biológicos, de todo lo que os podáis imaginar que le pueden ofrecer en los hospitales con la mejor intención. Pues esta persona se hizo este test septiembre, agosto, septiembre, mejoró enormemente con el tratamiento, con los suplementos que le mandamos, que ahora hablaremos de ello, y cambiando un poquito su estilo de vida, pero no lo hace mucho, es un hombre joven, soltero, vive solo y él dice, yo no puedo estar pendiente de la comida, de cocinarme, como los menús que me ofrecen, pero le digo, no dejes de tomar tu balanceador de ácidos grasos, no dejes de tomar tu prebiótico de buena calidad, con idea de ir regulando. Y la verdad es que lleva más de 6 meses con un estado que podríamos valorar de un 80 a 90% mejor de lo que ha estado nunca en su vida. Y él me dice ahora, me salen unas pequeñas lesiones que me salen hoy y mañana se me han quitado. Antes me salía una lesión que se unía a otra, que se unía a otra y al final se me extendía por todo el brazo, por todo el cuerpo, con un picor exagerado. En cambio, ahora estoy muchísimo mejor en todos los síntomas relacionados con la piel. Podría hablaros de patologías inflamatorias articulares, de artritis,
en las articulaciones interfalángicas, rodilla, cadera, como en 5 o 6 semanas de tratamiento mejoran enormemente. Podría hablaros de la importancia que tiene estos tratamientos en el equilibrio y en el funcionamiento del sistema nervioso, y ahí entrarían la esfera de los niños del espectro autista, la esfera de los niños hiperactivos, cómo mejoran enormemente sus capacidades, sobre todo las capacidades cognitivas y las capacidades de relaciones sociales y familiares. Y es muy gratificante ver el agradecimiento de la familia cuando estos niños mejoran en su casa, en el colegio y con los amigos. Podríamos hablar de los problemas digestivos, como corrigiendo un poquito la dieta y tomando los suplementos necesarios, no solamente mejora los valores analíticos, sino que mejora enormemente la clínica, como las personas dejan de tener inflamación, hinchazón, dejan de, como ellos dicen, ya no siento mi estómago, ya no siento mi intestino, que es la mejor señal de que está funcionando bien, porque no hay síntomas. En fin, podría hablaros de muchísimos casos. Podría hablaros de las migrañas, cómo mejoran enormemente, de muchísimas patologías de la hipertensión, del colesterol que se regula, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, el tratamiento estrella es el Balanzoil. El Balanzoil es un balanceador, un equilibrador de ácidos grasos que se hace con aceite de pescado que se pesca en el Atlántico Norte, en agua fría, peces, pescado azul de pequeño tamaño, que cumple con todos los requisitos de la normativa vigente en Europa sobre pesca sostenible, todo el tema de los metales pesados, etcétera, etcétera. Entonces, este Balanzoid es una fórmula sinérgica que lleva un 60% de aceite de pescado de alta calidad y que se le quita, se depura de lo que le da el sabor a pescado que tan desagradable es cuando uno toma omega 3 de pescado. Entonces se le quita el sabor a pescado y se depura también de los metales pesados que pudiera tener. Y a este aceite de pescado, que supone un 60%, se le añade un 40% de aceite de oliva virgen extra de aceitunas picual, porque parece ser, y sobre todo la aceituna picual andaluza de aquí de España, es la que mayor cantidad de polifenoles tiene, con lo cual es una mezcla de aceite de pescado con aceite de oliva, muy rico en polifenoles, y sabéis que los polifenoles son unos antioxidantes extraordinarios para la grasa. Nos sirve para preservar el, el balanzoil correctamente, y al mismo tiempo estos polifenoles, cuando lo tomamos, nos ayuda a mejorar el efecto antioxidante sobre nuestras propias grasas, sobre todo las grasas del cerebro, el corazón, la vista, el hígado, etcétera, etcétera. Y la gran acción inflamatoria o moduladora, mejor dicho, me gusta más la palabra modulador de la inflamación que antiinflamatoria, porque esa sinergia entre los ácidos grasos del pescado y los polifenoles de las aceitunas hace un producto realmente excelente que es altamente eficaz. Aquí tenemos una gráfica sobre el índice de estabilidad oxidativa que tiene el Balanzoil frente al aceite de hígado de bacalao, al omega 3 o al aceite de krill. Como veis, la diferencia es enorme. Bien, como he dicho antes, tenemos que son ingredientes de origen natural, con polifenoles, con un alto contenido en omega 3, EPA, DHA, de peces salvajes, que se le añade vitamina D3, sabemos lo importante que es, vitamina E, también lo importante que es como antioxidante, y que la dosis es personalizada dependiendo del peso y de edad. En el caso de los niños, se recomienda un poquito más de cantidad por kilo de peso que en los adultos, pero siempre la dosis es la cantidad relacionada con los kilos de peso y con la edad del paciente. Bien, ¿en qué personas podemos aplicar este tratamiento o quién se puede beneficiar de este análisis y de este protocolo de tratamiento?
pues se puede aplicar a lo largo de toda la vida, como vemos en esta diapositiva, porque mira, los niños pequeños tienen que desarrollarse. Incluso de antes de nacer, las mujeres embarazadas deberían de tomar un balanceador de aceite como este para favorecer el desarrollo del sistema nervioso y de todos los tejidos del niño. Incluso podríamos hacer una recomendación antes del embarazo que los padres, tanto el varón como la hembra, se sometan a este tratamiento, lo disfruten, lo tomen, porque sabemos que la fertilidad es un problema muy grande hoy día y se relaciona con estos índices alterados. De manera que hacer un tratamiento antes de buscar un embarazo sería ideal tanto en el caso de los varones como de las hembras, para conseguir un estado mayor de fertilidad y un embarazo y un desarrollo del embrión y del feto más correcto. Por lo tanto, ya desde la primera infancia podríamos dárselo a los bebés o podríamos hacer que las madres lactantes lo tomen para que pase a través de la leche a sus críos. Luego tenemos los niños que tienen que aprender en el colegio, que tienen que madurar su cerebro, muy importante para el crecimiento, para el sistema inmunitario, para prevenir infecciones. Luego ya los adolescentes, los jóvenes, pues lo mismo, para mejorar todo el funcionamiento de sus órganos. En las personas ya adultas, la propia reproducción, el corazón, tan importante de proteger a partir de una cierta edad. Y por último, al final de la vida, cuando ya empieza a degenerar nuestro sistema nervioso, de nuevo aportarle esta riqueza en omegas 3. A mí me gusta más decir una gran riqueza en balancear nuestros ácidos grasos para que sean correctos y puedan tener una vida, la última parte de la vida, en un estado de salud aceptable y no tan deteriorado como vemos hoy a nuestros mayores en la calle y en los hospitales. De manera que a cualquier edad es útil este tratamiento que estamos hablando. Bien, creo que no se me queda nada por detrás. Esto es lo que quería compartir con ustedes. Podríamos seguir hablando mucho más tiempo. Creo que si os interesa, volveremos a volver a hablar de este tema. Aquellos que sé que la mayoría sois profesionales de la salud y aquellos que estéis interesados en preguntar algo concreto a través de la persona que os haya invitado, me podéis hacer llegar las preguntas para no alargar más la charla de hoy. Y quería deciros únicamente como resumen que la inflamación crónica es un problema de salud enorme que cuando se han realizado más de 1,5 millones de análisis en el mundo, el 95% de la población presenta valores que muy alto con respecto a esta inflamación leve crónica. Sabemos que esa inflamación favorece el desarrollo de enfermedades degenerativas y cronifican el estado patológico de las personas y presentamos aquí un modelo basado en la ciencia. Hay montones de trabajos publicados que avalan todo lo que yo estoy diciendo. Un modelo basado en la ciencia para medir el estado inflamatorio de la persona con un buen tratamiento fácil, simple, tomando un chupito de aceite una vez al día y alguna otra cosita según la persona. Eso en 4 o 5 o 6 meses puede corregir el desequilibrio analítico y además los síntomas, la clínica que presenta el paciente va mejorando prácticamente a partir del mes, mes y medio de tratamiento. Por lo tanto, disponéis aquí de una herramienta muy interesante como algo complementario a lo que cada uno haga en su consulta. Y luego, una vez que se ha realizado el tratamiento, podemos volver a medir el estado de la persona y ver los cambios que se han producido. Así que os animo a que trabajéis. Yo creo que ha sido una apuesta en mi consulta que ya estaba planteándome, estaba pensando en la jubilación por la edad que tengo, y cuando Isabel y Socorro me presentaron esto,
pues digo, pues vamos a ver qué sale. Y me ha encantado. Llevo ya más de un año, menos de un año, no llega el año, trabajando con este tema y el resultado es muy satisfactorio. Así que os animo a que hagáis lo mismo. Sin más, me despido, os agradezco a todos vuestra atención y seguimos en contacto. Isabel.